Bueno, vamos allá. El otro día estuvimos hablando de cómo se hacía una tabla por intervalos. El problema está en que no todas las tablas son con intervalos. Y otra de las dudas que suelen surgir es, si lo tengo que hacer manualmente, ¿cómo lo hago? Bueno, imaginar que me da la tabla, como he dicho antes, y tengo que hacerlo manualmente. Una forma de hacerlo manualmente es sencilla. Tenemos que ir haciendo lo que hemos dicho anteriormente sobre la raíz, el número de valores, etc. Hombre, el número de valores es fácil calcular porque vemos que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 por 5, 50. Cogeríamos la calculadora, hallaríamos su raíz y nos daría que serían unos 7 intervalos. Son 7 las líneas que he puesto aquí. Para hallar posteriormente, como decíamos, el rango, pues tenemos que ver cuál es el valor más pequeño y el valor más grande. Para ello solamente tendríamos que ir buscando aquí qué valor es el más pequeño. 160, 160, el 100 al 102, que está aquí. Pues pondríamos el 102 y el más grande 50, 60, 60, 60, 69. ¿Alguno más? 70, no. Pues el 169, que está aquí. El rango es la diferencia. Una vez que ya hemos calculado el número de valores, que eso lo podemos hacer también aquí, pues lo suyo sería pues colocar los intervalos. Intervalos. Y empezaríamos, pues como dijimos que estaba muy cercano al 100, que era el 100,05, pues sería del 100, y como iba de 10 en 10, que es como lo teníamos, que también lo calculamos, iba de 10 en 10, pues sería del 100 al 110, del 110 al 120 y así sucesivamente. Aquí pondríamos la marca de clase y tendríamos que calcular cuál es la marca de clase. 100 más 110, 210 entre 2, 105. 110 más 120, 230 entre 2, 115. Y así hasta abajo. Y ahora tenemos que calcular la frecuencia absoluta, pues se tiene que hacer a mano. Hay que buscar valores entre 100 y 110, que este no es, 140, 135, 111, 122, 116, 102. 1, 2, 112, 3, luego son 3. Bueno, pues cuando tuviésemos tachado todos los valores, estarían todos los valores. Es así como se tendría que hacer. Luego empezaríamos con la frecuencia absoluta acumulada. Entre el 110 y el 120, pues sería, hemos dicho que había un 110 por aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este sería 3, 3 más 7, 10. Y luego la relativa, pues sería dividiendo esto entre 9 valores que sabemos que son 50. Esto es n. Entonces tendríamos que dividir 3 entre 50, 10 entre 50 y ir colocando los valores que están aquí. Bueno, pues esto sería de forma manual. Os lo explico porque esto se explica en primero y en segundo de la ESO. Y en tercero, es decir, de forma manual se explican esos temas. Y ya en tercero y en cuarto se explica de forma por hoja de cálculo. Así que vamos a pasar ahora a la hoja de cálculo y vamos a hacer una en la cual no fuese por intervalos,
que sería esta. Ya he colocado los datos, que son todos estos. Y la idea ahora sería saber cuántos hay de cada. Primero vemos que el número de datos es de una variable cuantitativa discreta. Es decir, que solamente hay un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. No hay valores intermedios, solo esos 6 valores. Vamos a calcular los valores de la frecuencia absoluta. Para ello utilizamos count if. Nos dice que intervalo. El intervalo es de todos los valores que tenemos aquí. Como esta fórmula la vamos a repetir y siempre vamos a tener que poner estos intervalos, vamos a pulsar la tecla F4 para decir que esos valores son valores absolutos. Punto y coma. ¿Y qué criterio? El criterio es que sea este valor. Cerramos, paréntesis, y nos da que es 7. Copiamos la fórmula. Y por último, sumamos estos valores, que nos tienen que dar 45, que era el número de elementos que teníamos aquí. Bueno, como podéis ver, aquí ya apareció el 45, porque yo ya he puesto que este valor iba a ser el que acudiese aquí. Muchas veces lo que hacemos es poner aquí una n igual, para interpretar que este valor va a ser el valor de n. Lo ponemos a la derecha, este lo ponemos a la izquierda y lo resaltamos. Le damos un color diferente para resaltarlo. N es igual a 45. Ahora calculamos la frecuencia absoluta acumulada, que este va a ser este valor, el 7. Si al 7 le sumamos 9 van a ser 16, es decir, a 7 le sumamos 9, van a ser 16, y esta fórmula la copiamos. ¿Qué tiene que haber en el último? 45, que es el valor de n. La relativa era la frecuencia absoluta dividido por el número de valores, que el número de valores es 45. Como este valor también no queremos que se cambie, tenemos que decir que es un valor absoluto. Usamos la tecla F4 y se nos pone los $2 diciendo que ese valor no se puede modificar. Le damos a intro y copiamos la fórmula. Si sumamos todos estos valores, nos tiene que dar 1, porque es lo mismo que decir 45 entre 45. Vamos a quitarle unos cuantos decimales. Nos vamos a formato de número y le decimos cómo queremos el número. Como podéis ver, hay muchas variables. Nos vamos a más formatos. Formato de número personalizado. Y le decimos que queremos solamente 2 decimales. Aplicamos y nos aparecen 2 decimales. La frecuencia relativa acumulada es igual que la frecuencia absoluta acumulada. Lo que pasa es que ahora lo hacemos con la frecuencia relativa. Este valor va a ser este, que es 0,15. El siguiente va a ser este más el de 0,20. El siguiente va a ser, bueno, esto ya lo podemos ir copiando porque la misma fórmula aquí nos tiene que dar 1. Y vamos a cambiar también el número de decimales y vamos a poner que sean 2 decimales. Para ello nos vamos a formato, número, y aquí nos aparece ya el de 2 decimales. Pulsemos 2 decimales y ya nos aparece. Vamos a calcular la frecuencia relativa en tantos por ciento. Es decir, que este va a ser
este valor, así sucesivamente, y todos estos valores los ponemos en tantos por ciento. Los queremos con 2 decimales porque queda mucho mejor definido. Nos quedaría por calcular esta tabla, y esta tabla que nos dice que es XY por FSY nos permite calcular después las medidas de centralización, es decir, la media, la moda y la mediana. Pasamos a la otra tabla. En el del otro día también tenemos aquí las medidas de centralización, que son 3: media, moda y mediana. Para ello necesitamos una columna más en la cual poder colocar el producto XY por FSY. ¿Por qué? Lo que tenemos que hacer es sumar todos los productos XY por FSY y dividirlo por el número de valores, que es n. En este caso sería XY, que es este, por, el por se pone con un asterisco, FSY. Pasamos la fórmula al resto y sumamos, que es lo que nos dice aquí, que sumemos todos los XY por FSY. Bien, pues esto es la suma. Y nos da 6,940. Bueno, pues la media va a ser este valor dividido por este valor. Esta es la media. ¿Cuál es la moda? La moda es la... Aquí solamente vamos a hablar de intervalos. Luego, aquí M de moda solemos poner lo que se llama intervalo modal. Y en vez de calcular la mediana, solemos hablar de intervalo de la mediana. ¿Cuál es el intervalo modal? Bueno, la moda es el valor que más FSY tengas. Entonces, nos vamos aquí y vemos que aquí hay 3, aquí hay 7, aquí hay 9, aquí de estos hay 5, de estos hay 8 y de estos hay 11, que son los que más se repiten. Luego el intervalo modal es este valor. Es decir, el intervalo modal es este. Y ahora vamos a hablar del intervalo de la mediana. Y hablamos de intervalos, y ya os he dicho que tanto la moda como la mediana se pueden calcular, pero este año solamente vamos a ver lo que es el intervalo de cada una. El intervalo mediana sería el valor que está en medio. De todos estos valores, ¿cuál es el que está en medio? Para ello nos tenemos que fijar en el HSY. Y lo vamos a ver en tantos por ciento. Vamos a colocar esto en tanto por ciento. Y vamos a buscar dónde está el medio. ¿El medio dónde estaría? En el 50%. Hasta aquí hemos llegado al 6%, que serían los 3 primeros valores. Luego hasta el 20%. Es decir, que lo que estamos buscando es de una tabla completa dónde estaría el 50%. Hasta aquí hemos llegado al 48% y aquí hemos llegado al 64%. Luego hemos pasado el 50%. Luego tiene que estar el intervalo de la mediana ahí. Luego su intervalo sería este, que es justamente donde está el 50%. En ese intervalo. Aquí está el intervalo. Vamos a hacer lo mismo. Esto sería XY por FSY.
Copiamos la fórmula. Y ahora tenemos que sumarlo. Esto sería suma de estos valores. Como os he dicho, estos valores pueden coger cualquier formato. Si quisiéramos volver al formato anterior, en el que lo teníamos, bastaría con ir a formato, número y decirle que fuese automático. Como podéis ver, nos aparece en forma automática. Vamos a seguir calculando los restantes valores. ¿Cuál es el valor mínimo? Min de. ¿Y cuál es el máximo? Máximo sería de estos, perdón, 6, de estos 6. Rango. Rango es el mayor menos el menor, que es 5. Y ahora vamos con la media. Como podéis ver, estos tres valores son absurdos. De hecho, normalmente no se suelen colocar. Pero bueno, los he puesto para indicar cuál sería el rango de unos valores ya definidos. La media sería el sumatorio de x y f y, que es este, dividido por el número de valores, que es este. La moda es el valor que más se repite. Y en este caso es fijo, es un número. Como vemos, de aquí hay 7, del 2 hay 9, del 3 hay 5, del 4 hay 8, del 5 hay 10, que es el máximo. Luego la moda es el 5. Y ahora nos tenemos que ir aquí también para ver dónde está el 50%. Como podéis ver, hasta aquí el 56, aquí el 35, aquí el 46, y del 46 al 64 está aquí, que equivale al valor 4. Luego la mediana es el valor 4. El valor 4. Bien, la idea es que si no lo sabéis, pues sería esto, ordenarlo, y buscar cuál es el valor que está en medio. Como hemos dicho, son 45 valores. Tendríamos que ver 45, que sería 22. 22 hay aquí. Fijaros que el número 4 está en medio y por aquí hay otros 22. Lo pone aquí abajo, 22. Aquí hay 22. Este que está en medio. Y aquí hay otros 22. ¿Qué ocurre? Que si en vez de 22 tuviésemos uno más. Tuviésemos un 1 por aquí, entonces ya no habría 22 y 22. Tendríamos, por aquí habría 23. Entonces tendríamos que calcular 22, estos dos que están en medio, y luego otros 22. ¿Cuál es entonces el valor medio o la mediana? Pues sumamos estos dos valores y dividimos entre 2. En este caso es 4 entre 4 más 4, 8 entre 2, 4, que es el mismo valor de la mediana. Si fuese un 3 y un 4, sería 3 más 4, 7, entre 2, y sería aquí, tendríamos que poner un 3,5. Bueno, espero que os haya quedado claro eso, porque lo que buscamos es un valor central. Un valor central. En la moda, lo que buscamos es el valor que más se repite. Ya tenemos aquí cuál sería la media, el intervalo modal y la mediana, y aquí
cuál sería la media, la moda y la mediana. Fijaros que en un sitio hablamos de intervalos y aquí de modas y medianas. Os he bajado el PDF del archivo para que podáis hacer lo que yo digo de las imágenes, ¿vale? De ir copiando y pegando. Con el SceneView es ir seleccionando, lo copiáis y lo pegáis. Por ejemplo, si yo selecciono esto, aceptar, me voy al SceneView, editar, importar de reportar papeles y aquí lo que hago es ir seleccionando. Selecciono esto, control C para copiar, me voy a la página, pulso aquí, control V para pegar, le doy aquí y digo colocar en imagen seleccionada. ¿Vale? Sería como se hace. Bien. ¿Qué es lo que se os pide en este tema? Pues que hagáis una hoja de cálculo y en esta hoja de cálculo vayáis haciendo todos los ejercicios. Suponer que me dicen hoja de cálculo. Aquí os van a pedir una tarea. Aquí pondréis vuestro nombre y apellidos. ¿Vale? Aquí ponéis vuestro nombre y apellidos, ejercicios. Fulanito, ejercicios. Y aquí, como os veis, podéis ir añadiendo todas las páginas que queráis. Nos vamos al PDF. Me dicen hacer el ejercicio número 1. Pues muy sencillo. En un visor me da lo mismo qué visor tengáis, este es el FOSIT, cogéis la instantánea, aceptar, os vais a la página, control V, tenéis que seleccionar también este trozo, os vais a vuestra página, control V, y luego hacéis todos esos puntos. Es decir, sería apartado A, y como son preguntas, pues es responder, ¿vale? Responder. Apartado B y respondéis. Aquí no hace falta fórmulas, pero a partir de un cierto ejercicio sí hace falta fórmulas. Bien, como cada ejercicio lo tenéis que hacer en una hoja aparte, cuando hayáis hecho el primer ejercicio, vais aquí a añadir y hacéis el segundo ejercicio. Luego tenéis el primer ejercicio, el segundo ejercicio y así sucesivamente. Bueno, esto lo tenéis que ir haciendo según vayáis haciendo los ejercicios. Cuando los tengáis todos, es decir, cuando hayamos dado el tema, me lo tenéis que enviar. Bien, vamos a seguir con nuestra tabla. Más medidas que tenemos. Además de las medidas de centralización, que son estas, tenemos las medidas de posición, que son estas, que son los cuartiles y percentiles. Claro, puede ser, solamente tenemos 3 cuartiles. ¿Y por qué 3 cuartiles? Muy sencillo, porque si tenemos una relación de datos y yo quiero dividir esto en 4 partes exactas, puede que no sean exactas ahora mismo, en 4 partes, lo que yo obtengo aquí sería hasta aquí. Este sería el Q1, este sería el Q2
y este sería el Q sub 3. Pues se llaman cuartiles. Bueno, el Q sub 2 coincide con la mediana. Luego este es fácil de calcular. Lo único que falta calcular sería el Q sub 1 y el Q sub 3. Para escribirlos, ya os he dicho, selecciono los 3 puntitos en la celda, ya tengo el Q sub 1. Me voy al otro. Ya tengo el Q sub 3. Y el Q sub 2 también. Q sub 1 voy a ponernos por orden. Q sub 3, Q sub 2. Y la otra medida de posición se llaman percentiles. En este caso, vamos a calcular, por ejemplo, veis aquí hay el percentil 29, el 68. Vamos a calcular el percentil 29. Y para ello nos vamos a hacerlo en la otra hoja también. Nos vamos aquí a la frecuencia relativa, al H-sui, y decimos cuartil primero. Si la mediana está en el 50%, el cuartil primero tiene que estar en el 25%. Me voy aquí y veo que aquí hemos llegado al 6%, aquí el 20%, y del 20 al 38 tenemos el 25%. Luego, hablamos de intervalos, el cuartil primero sería ese intervalo. La mediana, pues el valor de la mediana. Y el cuartil tercero tiene que llegar al 75%. Hasta aquí hemos llegado al 64% y hasta aquí el 86%. Del 64 al 86 es el 75% que tiene que estar aquí. Si me piden un caso particular que es el 29, el 29 percentil se llama 29%, me voy aquí al 29%. Hasta aquí llega al 6, hasta aquí el 20, luego del 20 al 38 está aquí, luego el intervalo del percentil 29 sería este. Vamos al otro y empezamos. Buscamos el 25%. Como podéis ver, llega hasta aquí, hasta el 15. Del 15 al 35 estamos aquí. Luego el cuartil primero es el valor 2. La mediana y el cuartil segundo es el mismo valor. Y el cuartil tercero, como resulta que tenemos que llegar al 75%, aquí hemos llegado al 64, del 64 al 86 está el 75, luego sería este. Por último, el percentil 29, hasta aquí está el 15, el 35 está aquí, luego sería ese. El percentil 29 sería
este. ¿Qué ocurre cuando coincide el valor del percentil con el que tenemos en la tabla? Por ejemplo, el 35,56. Como estamos entre este y este, teníamos que calcular la media entre el 2 y el 3.